Hola iglesia, bienvenidos, gracias por acompañarnos, de verdad es para mí un placer poder compartir hoy con ustedes la palabra. Reciba pues de parte de nuestros pastores Dan y Gaby un fuerte abrazo y de parte de todo el cuerpo pastoral, les amamos y bueno, espero que hoy podamos compartir alrededor de la palabra. Como saben, hemos venido trabajando, ¿verdad? Y hablando sobre los evangelios sinópticos, ¿verdad? Estamos estudiando los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Sí, si usted ha venido siguiendo un poquito la serie, más o menos nos lleva al ritmo por donde vamos, ¿verdad? Entonces, vamos a estar continuando hoy con la porción que nos corresponde. Y para los que gustan tomar nota, ¿verdad? Vamos a estar hablando de los capítulos 3 de los libros de Mateo y Lucas. Y en Marcos vamos a estar tocando el capítulo 1 de los versos 1 al 11. Entonces, bueno, para que usted tenga ahí apuntadito que vamos a estar hablando. Y bueno, sin más, ¿qué les parece si leemos parte de la palabra que vamos a ver hoy para arrancar? Quisiera pedirle que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 3, en los versos 1 al 6. La enseñanza el día de hoy la he titulado Prepara el camino. ¿Verdad? Como les decía, vamos a estar leyendo ahorita Mateo 3 de los versos 1 al 6. Leo en Nueva Traducción Viviente. Dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Señor, te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Sabemos que tu palabra siempre tiene un propósito, que tu palabra habla a nuestro corazón. Señor, te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, prepara nuestro corazón para recibir hoy la palabra, Señor, que ella dé fruto, que ella nos confronte, que ella nos cambie, que ella nos transforme, Señor, porque tu palabra es lo único que puede llegar hasta lo más profundo y cambiarnos de una manera real, de una manera profunda. Bendigo a cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor. Yo sé que vas a hablar con poder a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, los versos de hoy nos centran en un punto muy especial de la historia bíblica, ¿verdad? Tal vez para hablar un poquito del contexto, estamos al inicio de lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y para este entonces en el cual Juan empieza a predicar, existían 400 años de silencio en los cuales Dios no había hablado a su pueblo por medio de un profeta. Sí, la última vez que Dios había hablado había sido a través de Malaquías, y desde ahí no había ninguna otra intervención de un ser humano profetizando en el nombre del Señor, ¿verdad? Juan el Bautista es la persona que recibe palabras de Dios y empieza a predicar este mensaje en medio de la sociedad de la época. Sí, Juan cumple un rol histórico muy importante al vincular lo que es la historia salvadora de Dios del Antiguo Testamento con su actividad salvadora en la persona de Cristo. Sí, hay, como usted ha visto, tal vez en la serie, hay mucho del contexto, mucho de la historia que tal vez nosotros no podemos abarcar en nuestra enseñanza que hacemos aquí en la iglesia. Pero recuerde que hemos estado grabando el podcast donde abarcamos parte de los versos que no podemos ver aquí, ¿verdad? Vamos en detalle, a lo profundo en algunas cosas. Entonces, para que usted pueda complementar la enseñanza de hoy, le recomiendo que pueda escuchar el podcast que hemos grabado relacionado a estos versos. Pero bueno, para hablar un poquito de contexto, sí, en la enseñanza,
Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Sí? Juan el Bautista era primo de Jesús. ¿Sí? Juan era hijo de Elizabeth y Zacarías, uno de los sacerdotes, ¿verdad? Como les digo, esto lo abarcamos en el podcast en profundidad, pero igual, si usted quiere, puede leer el capítulo 1 del libro de Lucas para que vea toda la historia en detalle. Sí, el nacimiento de Juan había sido un nacimiento milagroso y con un propósito muy específico. Sí, Juan había sido anunciado por el ángel Gabriel, ¿verdad? Y fue anunciado a Zacarías, y Dios le da un propósito muy especial y muy específico a su vida. Y ese propósito era preparar el camino para el ministerio de Jesús. Sí, Juan tenía la tarea de allanar el camino para que cuando Jesús viniera, para cuando el Mesías se manifestara, la gente pudiera recibirlo. Ahora, ¿qué sabemos de Juan? ¿Verdad? Vimos en los versos un poco que vestía una ropa ahí con pelo de camello, ¿verdad? Que vivía en el desierto, y todo esto era parte como de una persona que era entregada a su llamado, de una persona que tenía ese rol de ser profeta. Sí, era una vida humilde, era una vida sencilla, sin lujos, ¿verdad? Pero Juan vivía apartado para el Señor. Y dice la palabra que Juan vivía y se desarrollaba en el desierto, y en medio de la sociedad era donde predicaba su mensaje de arrepentimiento. Ahora, quiero abrir aquí un paréntesis y vamos a leer Lucas capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra: en ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. ¿Verdad? Y creo que el paréntesis que quiero abrir es: muchas veces Dios habla a nuestra vida en el desierto, ¿verdad? Muchas veces Dios permite que seamos llevados al desierto para poder hablarnos. Tal vez en nuestro diario, ¿verdad? Estamos rodeados de tantas cosas, de tanto trajín, que nos cuesta escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y el desierto es un lugar solitario, y el desierto es un lugar donde pasamos a veces por situaciones difíciles, ¿verdad? Por situaciones complicadas, donde a veces no vemos la salida. Pero sabe, muchas veces es en medio del desierto donde Dios se acerca y nos susurra su voz a nuestro corazón para que podamos escucharlo. Y yo no sé si usted está pasando un desierto ahorita que me está escuchando, ¿verdad? Si está usted viviendo una situación complicada, ¿verdad? Yo nada más quiero decirle, tal vez Dios te ha llevado al desierto para que puedas escuchar su voz, para que Él pueda hablarte, ¿verdad? Y yo, mientras preparaba esta enseñanza, para mí esta semana no ha sido fácil, ¿verdad? Yo he vivido una semana un poco de desierto emocional. Y hace unos días, mientras manejaba, ¿verdad? Yo le oraba al Señor y yo le decía: Señor, ¿será que me estás llevando al desierto para hablarme? ¿Verdad? Y yo podía sentir cómo Dios susurraba a mi corazón lo que yo necesitaba escuchar, ¿verdad? Las palabras de aliento, las palabras de paz, ¿verdad? Así que si usted está hoy pasando por algún desierto, préstele su oído al Señor, ¿verdad? Préstele oído, ponga la atención al Señor, que tal vez Él está hablándole. Cierro paréntesis ahí. Ahora, el mensaje viene a Juan, ¿verdad? Dios le dice: hey, necesito que en medio de esta sociedad, en medio de todo lo que está pasando, prediques este mensaje que te voy a dar. Y el mensaje que Juan tenía que predicar era un mensaje, como les decía, corto, sencillo, pero contundente. Era: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Sí? Juan estaba haciendo un llamado a que las personas pudieran de verdad arrepentirse de corazón de cómo estaban viviendo, de cómo estaba su vida, ¿verdad? En cuanto a su santidad, en cuanto al pecado y en cuanto a volver su vida al Señor. Sí, Dios estaba hablando a través de Juan para que la gente pudiera preparar su corazón y recibir a Cristo cuando Él se hiciera, digámoslo así, ya visible para todos, ¿verdad? Tal como hoy en día
Juan predicaba en medio de una sociedad con una moral permisiva, ¿sí? Había una moral permisiva que había conducido a prácticas inmorales dentro de la sociedad, que había abarcado todas las áreas, ¿verdad? Y yo creo que como hoy en día nosotros estamos viviendo en una sociedad con una moral permisiva, hay muchas cosas que deberíamos de ver como malas y tal vez ya nosotros no las estamos viendo tan mal. Deberían de haber muchas prácticas que nosotros no deberíamos de hacer y que tal vez hemos dejado que entren a nuestra vida. Y hay cierta libertad que nos hemos dado en cuanto a la moral. Yo aquí quisiera hacerle dos preguntas. ¿Qué cosas tal vez estás aceptando o hemos aceptado nosotros como sociedad y que hemos normalizado y que en realidad son pecado? ¿Sí? ¿Qué cosas hemos nosotros normalizado que son pecado, que no deberíamos de ver como normales? ¿Y qué cosas nos ha impuesto la sociedad moderna que a veces nos toca a nosotros aceptar, escribía yo aquí, respetar, ¿verdad? Porque creo que en la actualidad hay muchas cosas que se nos imponen, ¿verdad? O se nos motiva a que tengamos que aceptar, ¿verdad? Cosas que no están bien delante de los ojos del Señor y que nosotros, por como se nos ha ido hablando, trabajando, hemos dejado que empiecen a entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, y hemos empezado a normalizar. Y quiero ser muy cuidadoso con los ejemplos, ¿sí? No quisiera dar ejemplos puntuales porque creo que Dios ama al pecador definitivamente y desea rescatarlo, desea restaurarlo, ¿verdad? Pero también creo que tenemos que tener claridad en que el pecado es pecado, indistintamente de cuál sea, y que nosotros no deberíamos de normalizarlo ni deberíamos de permitirlo. ¿Sí? ¿Hasta dónde me estoy dando yo permiso en ciertos temas y en ciertas actitudes que no debería de estar yo permitiendo? ¿Verdad? La sociedad en la cual Juan predicaba era una sociedad que tenía una miseria espiritual. Sí, Juan estaba predicando en una sociedad donde el nivel de espiritualidad era bajo, ¿verdad? Y donde la religión, las leyes y las costumbres habían sustituido una verdadera relación con Dios, ¿verdad? Y creo que como hoy en día hay muchos que a veces podemos caer en decir, es que voy a ir a la iglesia para cumplir, es que voy a ir para calmar la conciencia, voy a ir para que me vean, ¿verdad? Mis oraciones son a veces quizás un poco vacías, un poco repetitivas, ¿verdad? Para salir del paso, y podríamos vernos nosotros en una situación similar, ¿verdad? Y el pueblo de Israel era como decía Isaías en el capítulo 29, verso 13. Dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Verdad? Yo pensaba y lloraba al Señor y le decía, Señor, que no seamos nosotros como este pueblo, que no seamos nosotros una iglesia que te honra de labios para afuera, pero con un corazón que está lejos de ti. Creo que ante este panorama es donde Juan empieza a hacer un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús se había acercado, se iba a acercar, el reino de los cielos se había acercado, ¿verdad? Y era necesario preparar el corazón. Para el reino de los cielos que habla Juan no es algo de este mundo y no era algo que la gente podía aceptar con su actual manera de vivir. Era algo que tenía que darse en una acción sobrenatural, que es el nacer de nuevo, para poder recibir el reino de los cielos. Y quisiera que leamos un verso que está en Juan 3, Evangelio de Juan 3, de los versos 3 al 8, que dice, Jesús hablando con Nicodemo, le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana,
pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Sabe? El arrepentimiento genuino nos va a llevar a nosotros a una conversión. Sí, una conversión que tal vez no podemos explicar, que no podemos poner en palabras así a profundidad, ¿verdad? Pero va a ser algo profundo y algo nuevo, algo diferente en nosotros. Pero ese cambio solo puede darse con la ayuda y la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Sí, tenemos que dejar que Él trabaje en nuestro interior para que ese cambio empiece a darse y que ese cambio empiece a ser evidente, ¿verdad? El Espíritu Santo es el único que puede cambiar un corazón, que puede cambiar una vida y que puede traer una transformación real. Ahora, volviendo al tema, Juan quería preparar el camino para el Señor, sí, ese era su llamado. Y esta expresión hace un poquito de alusión a algo quizás que para nosotros no es tan habitual porque no tenemos una cultura donde hay una monarquía. Entonces, ¿qué es lo que Juan está haciendo? En esa época, ¿verdad? Y en épocas similares, era muy común que cuando el rey de un lugar iba a pasar por una ciudad, enviara a un pregonero, a una persona adelante de él, anunciando que el rey iba a pasar por ahí en cierta cantidad de días. ¿Cuál era el propósito? Que la gente de ese pueblo pudiera preparar la calle por la que iba a pasar el rey, pudiera limpiarla, pudiera arreglar lo que no estuviera bien, para que cuando el rey pasara, pasara como era digno de un rey, ¿verdad? Creo que tal vez para nosotros es un poco difícil de ver porque no estamos acostumbrados a esos, pero hablando espiritualmente, quisiera aclarar algo, que es que preparar el camino para el Señor no significa que yo tengo que estar completamente perfecto para venir a Cristo, ¿verdad? Yo no tengo que estar listo, yo no tengo que estar completamente limpio para poder acercarme al Señor, ¿verdad? Yo necesito de Dios para poder estar limpio, para que mi pecado sea lavado, para que mi vida sea cambiada, ¿verdad? Pero preparar el camino tiene que ver con que realmente yo haga un cambio de mi mente y de mi corazón, ¿verdad? Y que gracias al arrepentimiento que he tenido, yo pueda enderezar la senda, yo pueda enderezar mi camino. Y a partir de ahí pueda empezar a caminar de una forma diferente. ¿Verdad? Y quizás muchos de nosotros tenemos que pensar en si hay una santidad aparente, ¿verdad? Que deberíamos de cambiar, si hay legalismo en nuestra vida que deberíamos de cambiar, si hay una moralidad permisiva que deberíamos de cambiar, si hay mentira, si hay algún hábito oculto o si hay alguna otra cosa que yo necesito trabajar, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo me hable y pedirle su ayuda para empezar a cambiar, ¿verdad? Preparar el camino tiene que ver con qué cosas tengo yo adentro que no son correctas, que no deberían de estar ahí para poder recibir al Señor en mi interior. Ahora, todo esto tiene que ser retirado del camino, ¿verdad? Y creo que la gente en los tiempos de Juan estaba orgullosa de su religión y su historia, pero eran insensibles al pecado, ¿verdad? Y creo que muchos cristianos actuales pueden ser iguales. Quizás estamos orgullosos de nuestra religión, por así decirlo, quizás estamos orgullosos de nuestra iglesia, pero somos insensibles al pecado, ¿verdad? Quizás muchos ya le están sirviendo al Señor, pero hay pecado en sus vidas, ¿verdad? Y quisiera hablar aquí a todos los que le servimos al Señor y que usted me está escuchando, ¿verdad? Tal vez estás sirviendo al Señor, tal vez tienes años de servirle al Señor, ¿verdad? Pero tal vez te estás dando permiso para hacer ciertas cosas o ir a ciertos lugares a los cuales no deberías de ir, ¿verdad? O cosas que no deberías de hacer. Quizás hay conductas, hay actitudes y hay pensamientos en tu interior que no son los de un hijo de Dios, ¿verdad? Quizás hay pecado
y lo sabes y estás sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y es necesario que eso sea retirado del camino, ¿verdad? Y ese mensaje que estaba predicando Juan hace 2000 años sigue teniendo la misma validez y el mismo peso en el día de hoy. Es necesario que haya un arrepentimiento en nuestro corazón, que haya un cambio en nuestro interior, que haya un arrepentimiento genuino que nos pueda transformar y que nos ayude a caminar de una manera diferente. Y si seguimos avanzando en los pasajes, Juan bautizaba a aquellos que aceptaban su mensaje y que se arrepentían. Sí, el bautismo es una señal y es un signo de una verdadera conversión y de una aceptación de ese arrepentimiento. Es una forma de decir, hey, lo que antes yo era, ya no lo voy a hacer más. Sí, es un hecho público donde declaramos, voy a seguir a Cristo y voy a cambiar mi vida, ¿verdad? Pero para bautizarse había una condición, y es que solo eran bautizados aquellos que confesaban sus pecados. Sí, sin la confesión de pecados no había bautismo, ¿verdad? Y quisiera aclarar algo: el mero hecho de bautizarse, el mero hecho de meterse en el agua y volver a salir sin un arrepentimiento genuino no representa nada. Si no hay un cambio en nuestro interior, no es nada más que mojarse ahí en la piscina, en el río, donde sea que se haga, y volver a salir igual, ¿verdad? Es necesario que haya una confesión y un arrepentimiento genuino. Sí, el bautismo, cuando es hecho de forma correcta, como decía ahorita, representa o simboliza una renuncia definitiva y un compromiso público a nuestra anterior manera de vivir. ¿Sí? De ahí en adelante vamos a cambiar y vamos a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y eso es un camino recto y una senda renovada. Siguiendo los versos, ¿verdad? Creo que podemos extraer que el arrepentimiento genuino siempre va acompañado de frutos que lo manifiestan, ¿verdad? La fe y el arrepentimiento es algo que se coincide en el corazón por la acción del Espíritu Santo, y como les decía, tenemos que dejar que Él trabaje en nosotros y nos convenza y nos lleve al arrepentimiento, y que por medio de Él podamos hacer ese cambio, ¿verdad? Pero cuando yo de verdad me arrepiento, cuando yo de verdad cambio, hay fruto que se va a evidenciar en nuestra vida y que se ve, ¿verdad? Hay cosas que antes hacíamos que ahora ya no hacemos, hay conductas que ya no tenemos, hay pecados que ya no cometemos de una manera recurrente, y lo más importante, la gente va a ver ese cambio en nosotros y va a reconocerlo, ¿verdad? Y es importante aclarar que hay gente que quizás siente remordimiento, ¿verdad? Pero nunca llegan a un arrepentimiento genuino. Quizás se sienten mal en su interior de su actual manera de vivir, de su actual manera de conducirse, pero no hay un cambio, nada más se sienten mal, ¿verdad? Quizás se sienten mal por su última metida de patas, pero no hay un cambio real y un cambio genuino que nace del interior, ¿verdad? No se vuelve su corazón al Señor buscando su perdón, buscando enderezar su camino y que Él de verdad les ayude a cambiar. ¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo quizás hemos cargado con un pecado, con un mismo pecado, y caemos una y otra vez y nos sentimos mal y le decimos, Señor, perdón, ya esto no lo vuelvo a hacer, esta es la última vez, y luego otra vez vuelve a suceder y nos volvemos a arrepentir y esta es la última vez y luego vuelve a pasar, ¿verdad? Y seguimos dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta. Y sabe, creo que a veces nosotros no somos libres porque nosotros no confesamos, ¿verdad? La palabra dice en 1 Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? A veces, quizás en nuestra vida, vamos pateando el tarro de la confesión y vamos pateando el tarro de la confesión, ¿verdad? El Señor, perdón, me siento mal, no lo vuelvo a hacer, pero no confesamos, ¿verdad? Y es que para confesar hay que abrir la boca, para confesar hay que hablar,
¿verdad? Yo tengo que decirle al Señor qué es lo que está mal y llamarlo por su nombre. Señor, yo me arrepiento de mi pecado de inmoralidad sexual. Señor, yo me arrepiento de mi pecado de infidelidad. Señor, yo me arrepiento de mi pecado de mentira. Sí, póngale el nombre, háblelo y confiéselo, ¿verdad? Aprendíamos en el congreso que estuvimos de Somos Todos, ¿verdad? Nos enseñaba el pastor Felipe que lo que nosotros confesamos es lo que Él va a limpiar. No podemos ser limpiados a menos que reconozcamos nuestra suciedad, ¿verdad? A menos que le pongamos nombre y lo hablemos, no vamos a poder ser limpios, ¿verdad? Y la confesión va en dos vías. La confesión va en una vía hacia el Señor, de decirle: hey Señor, necesito que me limpies, que me perdones de mi pecado y ponerle el nombre. Pero sabe, la confesión también va en una vía horizontal. Cuando yo tengo a alguien a quien le puedo confesar mi pecado, cuando es alguien espiritualmente maduro y que esa persona me puede ayudar a caminar, me puede ayudar a cambiar. Sí, cuando yo tengo a alguien a quien yo le rindo cuentas, ¿verdad? Porque muchas veces nos hace falta también esa figura, ¿verdad? Cuando yo tengo que rendir cuentas, es diferente nuestro actuar, es diferente nuestra manera de conducirnos. Entonces, creo que confesar es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer como iglesia, ¿verdad? Para que nuestros pecados sean perdonados y para que nosotros seamos limpiados. Ahora, avanzo porque, como les decía, el texto es extenso y no puedo detenerme en cada uno de los versos. Ahora vamos a leer Mateo 3, del 13 al 17. Dice: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Sí, y aquí es donde Jesús hace su aparición en escena, donde su ministerio público ya va a comenzar, ¿verdad? Y donde el Verbo encarnado ya va a empezar a ejercer todas sus tareas para las cuales había sido enviado a este mundo, ¿verdad? Imagínense la escena: Juan está en el río bautizando, ¿verdad? Probablemente hay mucha gente alrededor, y dice que Jesús llega, ¿verdad? Y Jesús se hace presente, y Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Jesús viene en obediencia a cumplir con lo que convenía. Jesús viene para que Juan lo bautice. Ahora, yo me imagino la conversación en el momento, ¿verdad? Quizás los versos son un poco más cortos y Juan le empieza a decir: pero no, Jesús, yo usted no lo puedo bautizar, yo soy el que necesito que usted me bautice. Y probablemente Jesús le decía: no, mire, pero es que tenemos que hacerlo, es lo que conviene. Y Juan se le oponía y le decía: Señor, pero es que no, ¿verdad? Y Juan lo que hace es decirle: yo soy el que necesita que tú me bautices, ¿verdad? Aquel que estaba predicando sobre el arrepentimiento, sobre cambiar su manera de vida, aún así él mismo era totalmente indigno a la par de Jesús, ¿verdad? El verso 11, Mateo 3, verso 11 dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Verdad? Y creo que la dignidad de Jesús en relación a la de Juan era tal, ¿verdad?, que Juan el Bautista no se siente digno ni siquiera de hacer el trabajo más humilde que había en la época, ¿verdad?, hacer el trabajo más humilde hacia Jesús. Él dice: es que yo no soy digno ni siquiera de llevarle sus sandalias. Yo más bien necesito de Cristo, yo necesito de Él, ¿verdad? No que Él sea bautizado por mí.
Y sabe, quizás el punto principal de la enseñanza del día de hoy y que yo puedo extraer de aquí es que nadie, ninguno de nosotros es lo suficientemente perfecto delante de Dios como para no necesitar confesar su pecado y arrepentirse de su modo de vida. ¿Verdad? Y lo aprendíamos en el Congreso también. Entre más yo conozco a Jesús y entre más yo me acerco a Él, más cosas encuentro en mi vida que necesito cambiar, de las cuales necesito arrepentirme. ¿Verdad? Ninguno de nosotros, si nos ponemos en esa cercanía con Jesús, puede decir: hey, yo no tengo nada en mi interior de lo cual yo necesito arrepentirme. Yo necesito arrepentirme de muchas cosas. Yo necesito cambiar muchas cosas. Y entre más conozca yo a Cristo, más cosas voy a encontrar en mi interior que voy a necesitar cambiar, que voy a necesitar mejorar. ¿Verdad? Y Juan era sin duda un hombre imperfecto, así como nosotros somos imperfectos. ¿Verdad? Y él se da cuenta y dice: Señor, yo soy imperfecto, yo tengo demasiados errores, yo necesito de ti, yo necesito que me bautices. ¿Verdad? El único que era impecable, que era sin culpa, que era sin mancha, que es santo, es Jesús. ¿Verdad? Y quizás si hacemos una introspección hoy en nuestra vida, qué cosas tenemos en el interior de las cuales necesitamos arrepentirnos delante del Señor. ¿Verdad? Y aún así Jesús le contesta a Juan: así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Y Juan acepta bautizar a Jesús. Sí, y el bautismo de Jesús es lo que va a inaugurar su ministerio y da cumplimiento a la actividad salvadora de Dios, ¿verdad? En este mundo, que culmina con la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo. ¿Verdad? A pesar de que Jesús no necesitaba arrepentirse, no necesitaba purificarse, no necesitaba cambiar nada en su interior, Jesús se identifica con ese pueblo al cual venía a salvar. Sí, se identifica con el pecado de su pueblo. Y este bautismo es el último acto de su vida privada. De aquí en adelante, Jesús iba a llevar a cabo, en plena obediencia, la obra para la cual había sido enviado a este mundo, ¿verdad? Que era salvarnos a nosotros, los pecadores. ¿Verdad? Y creo que el capítulo cierra con quizás una de las visiones más impresionantes que alguien pudo haber presenciado, que es: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Sí, vemos en la narración bíblica a la Trinidad reunida en un solo lugar, ¿verdad? En una de las expresiones más gloriosas que podemos ver en la palabra, donde Jesús viene saliendo del agua, el Espíritu Santo desciende sobre él, ¿verdad? Y le da poder y lo unge para llevar a cabo su ministerio, para llevar a cabo su tarea, ¿verdad? Y también vemos al Padre afirmando a Jesús como su Hijo, diciendo: este es mi Hijo en quien yo tengo gran complacencia, ¿verdad? Y esa complacencia es luego extendida a todos los que somos sus hijos, ¿verdad? Y que hemos sido hechos sus hijos por adopción, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y quizás como veíamos también un poquito en nuestro congreso y extrayendo de la palabra, fuera de Cristo Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Fuera de Cristo no hay nada en nosotros que pueda salvarnos, no hay nada en nosotros que sea bueno, dice la palabra, ¿verdad? Simplemente nos espera un fuego consumidor. Pero en Cristo Dios es Padre de misericordia, ¿verdad? El amor de Dios ha sido extendido sin límites sobre nosotros, y creo que nosotros no podemos hacer nada más, ¿verdad?, que corresponder a ese amor mediante una entrega incondicional a Él y hacer lo que decía Romanos 12, ¿verdad?, que nuestra vida sea un sacrificio vivo y agradable para Él. Así que para cerrar, quisiera nada más decir que tenemos nosotros, ¿verdad?, que preparar el camino en nuestro corazón para el Señor, ¿verdad? Hay que limpiarlo de ramas, hay que limpiarlo de escombros. Quizás hemos dejado que ciertas cosillas se vayan acumulando por ahí
con el paso del tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo está hoy tu corazón? ¿Cómo está hoy tu interior? ¿Qué cosas habría que cambiar? ¿Verdad? Y creo que es también una oportunidad para arrepentirse, ¿verdad? Quizás tienes años en el Evangelio, quizás tenemos años en el Evangelio, pero entre más conozco yo a Cristo, más cosas veo que tengo en mi interior que necesito de Él y que necesito cambiar. ¿Verdad? El reino de los cielos, como decía Juan, se ha acercado, ¿verdad? Cristo está a la puerta, Cristo está llamando y creo que tenemos la oportunidad de ser libres, de confesar, ¿verdad? De ser lavados, de ser limpiados, de ser cambiados por su gracia, por su amor, ¿verdad? Y todo lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado al Señor, arrepentirnos de corazón y empezar a caminar con Él, ¿sí? Empezar a caminar en obediencia, empezar a caminar en su voluntad y entregarnos completamente a Él. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos transforma, que nos confronta. Oro, Señor, en este momento por cada persona que está escuchando. Espíritu Santo, revela a nuestro interior qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas no están bien, Señor. De qué cosas necesito arrepentirme delante de ti. Cristo, entre más camino contigo, entre más te conozco, más reconozco que necesito de ti en mí. Señor, ayúdame a ser mejor, ayúdame a caminar en tu voluntad, ayúdame a no normalizar las cosas que son pecado, ayúdanos a no vivir en una moralidad permisiva, Señor, ayúdanos a no ser personas que te adoren de labios para afuera, sino a ser personas que te aman de corazón, que han decidido hacer un cambio genuino en su vida, un cambio real. Espíritu Santo, bendigo a cada persona que va a escuchar este mensaje, sea cual sea el momento de su vida, sea cual sea la situación que esté atravesando. Padre, trae palabras de aliento, trae palabras de consuelo, trae palabras a su corazón, Dios, que nos lleven a preparar el camino para recibir al Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, que podamos seguir creciendo en ti, Señor, y que podamos seguir aprendiendo alrededor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y seguimos en la serie de Evangelios Sinópticos.